Los jóvenes españoles están más polarizados políticamente que nunca, especialmente según el género. Mientras ellas se decantan por la izquierda, ellos son cada vez más conservadores. Pero la polarización no tiene que ver solo con los partidos políticos, también con nuestros valores, hábitos o creencias. ¿Filtramos cada vez más la realidad en base a lo que encaja con nuestro sistema de creencias, como hacen los algoritmos? ¿Quiero compartir mi vida con un criptobro? Pues es que no, o sea... Entrar en un taxi y entablar conversación con la persona que conduce amplía mi espectro de conocimientos y también es un ejercicio de yoga de intolerancia, ¿no? Estiro los rangos de lo que puedo tolerar o no. Somos más propensos a comprar discursos más emocionales y es como seguir una dieta alta en azúcares, de alguna manera, que es muy fácil de digerir y que entre en tu sistema, te activa rápidamente. Yo es que soy muy de meterme en estos berenjenales. Es que la polarización es como el tráfico, ¿sabes? Tú no estás en un atasco, eres atasco. Claro. Formas parte de él. ¿Cómo afecta esta polarización a nuestras relaciones personales? ¿Qué implica perder el diálogo con amigos, familiares o compañeros de trabajo que no piensan como nosotros? Empezamos. Bienvenidos una semana más a Literal. Hoy hablamos de la polarización, pero no solo en términos políticos, sino de cómo afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente en las relaciones personales. Así que para ello tengo conmigo, como siempre, a Alba Leiva, amiga y analista del orden mundial. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Emilio, encantada de estar aquí como siempre. ¿Vamos a discutir de política? Puede que un poquito, pero nos encanta discutir. Bueno, una persona con la que también me apetece mucho, no sé si discutir, pero por supuesto debatir, Rodrigo Taramona, experto en tecnología, divulgador sobre su impacto en la sociedad. ¿Qué tal estás? Yo fatal, para empezar así a entrar en faena. Vamos a polarizar. Fantástico. No, genial, muchas gracias. Una persona honesta en esta mesa. Encantado. Para entender mejor un tema tan complejo, tenemos también a Clara Pretus, neurocientífica especializada en el estudio de la polarización. Gracias por venir, Clara. Gracias por invitarme. En los últimos años parece que todo se ha vuelto binario. O estás conmigo o estás contra mí. Y no solo en la política, sino de cómo nos relacionamos. ¿Estamos más polarizados que nunca? Alba, ¿qué nos dicen los datos? Pues eso parece, porque somos uno de los países, España, donde más ha crecido la polarización en los últimos años. Para que os hagáis una idea, el 15% de los españoles se ubica en posiciones extremas cuando se les pregunta por su ideología, 3 veces más que hace 30 años según el CIS. Ahora que se cumplen 50 años después de la muerte de Franco, parece que hay un retroceso importante. Ojo a esto, ¿eh? Más del 17% de los jóvenes cree que la democracia actual es peor que la dictadura franquista. Todo esto según una encuesta del CIS de octubre de este mismo año. Clara, ¿cómo se explica que parte de la juventud idealice una dictadura? Yo creo que es un fenómeno complejo, absolutamente, pero tiene en parte que ver con la idea de que a veces la hierba siempre es más verde al otro lado, ¿no? Y siempre que encontramos problemas, en lugar de intentar resolverlos, pues tenemos esta respuesta más evasiva de mirar al pasado y también está relacionado pues, con el consumo que hacemos de información y desinformación en redes sociales y las ideas que nos venden y venden a los jóvenes también, ¿no? En el momento en que estamos atravesando ahora mismo. Estuve escuchando hace poco que se quejaban muchos jóvenes de cómo la izquierda, por ejemplo, ahora era muy condescendiente, ¿no? Entonces parece que si el statu quo es una democracia liderada por la izquierda, por ejemplo, entonces lo revolucionario es aspirar a una dictadura. Exacto, siempre intentamos encontrar alternativas a aquello que no nos gusta y muchas veces no apreciamos suficiente aquellos derechos que han costado pues, mucho esfuerzo a nivel social y es fácil como darlo por sentado y pensar que hay una alternativa mejor en un espacio que desconocemos, ¿no? O que ya no conocemos, que es vivir bajo una dictadura. 50 años pasan muy rápido. Taramona, ¿y qué sabemos con respecto al resto de países? ¿España es o está mucho más polarizado que otras partes del mundo? Según el barómetro de confianza de Edelman, es uno de los países o el país más polarizado del mundo, sí. Es uno de ellos. A ver, esta polarización puede deberse a las 4 Ds que dicen Idwell y Goodwin en su libro Nacionalpopulismos y mola bastante porque lo formula de esta manera, ¿no? Está por un lado la destrucción cultural ante cambios acelerados que hacen pues, que mucha gente se sienta desplazada. Deprivation en inglés, que es la privación económica, de pronto hay una desigualdad, ¿no? Que va creciendo. La desconfianza ante instituciones y élites.
Y por último, una desalineación política que rompe los viejos vínculos, ¿no? de clases, ideología, creando nuevas tribus identitarias. A mí me gustaría saber, si nos vamos a los jóvenes, cómo está el panorama concretamente con ellos. Pues lo que tenemos claro es que la brecha ideológica está muy marcada por género, ¿no? O sea, el 68% de las mujeres jóvenes se inclina hacia opciones de centro-izquierda, mientras que el 58% de los hombres hacen precisamente lo contrario, ¿no? Se van hacia la derecha. Todo esto según el Informe de Juventud de España 2024. ¿Qué hay detrás de esa división por género? Yo creo que tenemos que mirar atrás en el registro histórico lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas, y yo creo que una cosa muy importante ha sido la mainstreamización o popularización del feminismo que ocurrió en la década de 2010 y que se fue como incrementando. Las mujeres empezamos a sentir que no estábamos locas, que muchos de los problemas que teníamos los compartíamos con otras mujeres, y empezamos a desarrollar una identidad colectiva que nos ha dado mucha fuerza, ¿no? Por este lado. Y es verdad que la izquierda se ha acercado más a estas posiciones feministas. Entonces hay esta asociación en la que van de la mano el feminismo y la izquierda, al menos en el contexto actual. Y por otro lado, más adelante, 2020 adelante, ha habido una popularización de los valores contrarios, valores más tradicionales de género, que ha estado popularizando también la extrema derecha. Hablando de la juventud, yo creo que también en su caso está muy vinculado a la etapa vital que están atravesando, que tiene que ver con la adolescencia, la juventud temprana, en la que tienen que desarrollar una identidad. Y es una época muy vulnerable para este tipo de discursos, porque no sé si os acordáis de vuestra adolescencia, pero es un momento muy convulso y muy extraño. convulso en el que empezamos a tener también nuestras primeras relaciones románticas, en que nos pueden romper el corazón y no tenemos herramientas para gestionar estas emociones muchas veces. Y esto hace que discursos que hablen directamente a estas preocupaciones pues tengan mucha atracción con este público. Y yo creo que aquí hay un motivo también tecnológico, que es el cambio de que tú antes escuchabas unos medios que eran con muchos gatekeepers, ¿no? Con muchos guardianes que decían quién entraba y quién no, la tele, la radio, el periódico. Ahora yo cojo el móvil, me pongo a grabar mi discurso, gente conecta conmigo y he creado un nuevo colectivo. Pero ahí estás dando una clave. ¿Estamos confundiendo identidad con ideología? Es que me gusta mucho lo que has dicho de las distintas identidades. Sí. Efectivamente, tú eres una persona en Twitter y una persona muy diferente en Instagram. Yo creo que luego eso va creando unas ideologías que ahora cada vez son menos. Por eso a mí me gusta, y yo me abstengo en la medida de lo posible de decir derecha e izquierda, porque tú puedes ser muy de derechas económicamente y muy de izquierdas en lo político, ¿no? Yo me encuentro muy a gusto con el término nacionalpopulismo en determinadas ideas políticas y anarcocapitalismo en lo económico. Pero yo creo que ahí das en parte esencial de los movimientos que estamos viendo ahora, ¿no? Que son como pequeñas tribus. O sea, al final la gente es muy compleja, ¿no? Nosotros aquí siempre en Literal nos gusta hablar bastante de los grises, pero es verdad que históricamente siempre hemos tenido como dos polos, es izquierda y derecha. Ahora parece que hay muchos más matices en los que diferenciarse. Sí, realmente los matices siempre han estado ahí, ¿no? O sea, pero ahora esa atomización ideológica pues nos permite identificar con mayor precisión esas diferencias. Por ejemplo, dentro de la izquierda pues puede ser transfeminista o feminista radical, puede ser europeísta, pero también puede ser euroescéptica. Dentro de la derecha puede ser ultraliberal o ultraproteccionista. Y así va con todo, ¿no? Desde el cambio climático a la inteligencia artificial, de la monarquía a la república. O sea, las ideologías o nuestras identidades y las formas y las ideas que defendemos son un arcoíris muy complejo. Y sobre todo porque lo que se suele hacer es en el momento en el que, por ejemplo, un conservador católico tiene una opinión que se alinea un poco con lo que tradicionalmente sería su opuesto, que sería la izquierda, ya se le dice hipócrita, ¿no? O te estás contradiciendo. Entonces eso se ve como malo y es como que ya lo estás alejando de la tribu. Yo creo que eso también como que nos intoxica mucho. Durante la COVID vimos directamente una desconfianza en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y de pronto ser desconfiado con la OMS te daba como una identidad nueva que era como un montón de gente. Claro, dices las cosas como son, ¿no? Entonces hay mucho de dices las cosas como son. Y volviendo a la juventud y en la polarización en la juventud, es que ser anti es guay. Cuando tú eres adolescente, tú no quieres ir a favor del mainstream. Si el feminismo es mainstream, yo, para identificarme y diferenciarme,
tengo que ser de alguna manera como al menos crítico con él, ¿no? Entonces yo veo que por eso surgen estos comportamientos. Yo de alguna manera creo que es que nos hace muy adolescentes. Es como una sociedad bastante adolescente de querer destacar. De hecho, en lo que comentaba sobre la relación entre la identidad y la ideología, lo que ocurre también es que las ideologías nos ofrecen un marco en el que entendernos a nosotros mismos. Parte de ello es una interpretación de la realidad según un modelo en la que generalmente hay dos partes. Pueden ser billonarios contra el resto del 99% de la población, puede ser izquierda-derecha. Entonces, este análisis viene con un análisis de cuáles son las amenazas existenciales ahora mismo, y que pueden ser diferentes según la tribu ideológica en la que estés, y qué es lo que hay que hacer para mejorar la situación. Y esto me da un propósito y me ubica como individuo que puedo contribuir, ¿no?, a la sociedad a través de este prisma. Entonces, otra cosa que estábamos mencionando es el tema de el salad bar ideológico, ¿no? Que se dice ahora, que combinamos... O sea, salad bar te refieres al típico restaurante que tienes un montón de cosas que coger, ¿no? Exacto. Es decir, que en Internet, como tenemos acceso a tantas comunidades distintas, podemos elegir qué temas resuenan más con nosotros y combinarlos en nuestra propia ideología. Claro, pero al final entiendo que podemos estar de acuerdo que tenemos unas ideologías complejas, que esto siempre ha sido así, que ahora tal vez somos más capaces de identificarlas, pero al mismo tiempo esto convive con una polarización creciente y con el hecho de que ciertas partes de nuestra identidad o ciertas partes de nuestra ideología se potencian más y nos llevan a diferenciarnos de los otros porque nos ascribimos más a ese discurso, ¿no? Entonces es como, yo soy esto. Luego, si escarbo, seguramente haya mucha complejidad ideológica ahí, pero como yo identifico que eres lo otro, aunque luego si escarbamos podemos tener puntos en común, no llegamos a explorar esos puntos en común o no llegamos a explorar todos esos grises. Es que en esa búsqueda de las diferencias muchas veces es fácil perder las formas, ¿no? Y directamente el común denominador de lo que nos une. Y ese sistema tan basado en la agitación ha hecho que perdamos el sentido común de las cosas, ¿puede ser? Que a ver, esto del sentido común es algo interesante porque qué es sentido común o lo que es sentido común a lo largo de la historia ha variado muchísimo y en parte gracias a la ciencia. O sea, pensemos en la Tierra, ¿no? O sea, la idea de que la Tierra es plana o que no se mueve, en su día era algo de sentido común, era la cosmovisión que teníamos. Entonces, vale, la Tierra es plana, pues ya está, chicos. Si dices lo contrario, no tienes razón, ¿no? Y de hecho era incluso más intuitivo que el hecho de que es una esfera que se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, pero luego a través del método científico, la ciencia, los avances, los descubrimientos, nos hemos dado cuenta de que eso es la realidad y que por lo tanto ese es el sentido común. O sea, ¡Anda! hay un grupo de investigadores de la revista científica PNAS que se hicieron esta misma pregunta y trataron de determinar si existe el sentido común o es un unicornio. Y bueno, tomaron una muestra de 2.000 personas que evaluaron 4.400 afirmaciones que iban de un triángulo tiene 3 lados a todos los seres humanos son iguales. Y claro, para sorpresa de nadie, en lo primero había un consenso, pero el segundo igual no tanto. Vaya, por Dios. Los mismos derechos para todos, no, pero sí, eso es un cuadrado. Normalmente cuando uno opina que algo es sentido común y otra persona discrepa, simplemente piensa que ese individuo no comparte la visión del sentido común y que por tanto está equivocado. Pero ¿es posible mantener, reforzar o crear nuevos marcos comunes en esta sociedad? Yo creo que es algo que hacemos constantemente, más de lo de que tal vez somos conscientes, ¿no? O sea, nuestras sociedades están hechas en base a constructos que hemos creado, ideas, la idea del dinero, la idea del Estado, la idea de una cultura. Todo eso son cosas que hemos articulado entre nosotros poniéndonos de acuerdo y pensando que eso es lo mejor para una comunidad en concreto o lo que nos define. El problema, claro, es que cada vez que escalamos eso a un nivel más grande, a un nivel internacional, global, es más difícil. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En general, un gran número de personas y de sociedades nos hemos puesto de acuerdo de que eso es lo mejor para todos nosotros. Pero hay gente que lo ve como una imposición de ciertos países. Esto es una imposición occidental que va en contra de mi cultura y de mis valores. Es que creo que tenemos un rechazo a la idea de ideología cuando es algo que todos tenemos y que construye cosas que pueden ser positivas o que creemos que son positivas. Y entonces, cuando hablamos de luchar por ciertas ideas o de construir mundo en base a unas ideas que nos parecen mejores, evidentemente vamos a encontrar una opción
contraria, pero también vamos a encontrar aliados. Y por eso, ¿somos capaces de encontrar marcos comunes contestando esta pregunta? Yo creo que sí, pero esas cosas se luchan. A mí me gustaría, y esto yo creo que puede generar cierta polarización en la mesa, que es interesante, tratando Venga, el tema. eso es lo que yo quería. Claro, coño. vamos a hacer algo así. O sea, por ejemplo, ¿no? Un triángulo es un triángulo aquí en la China. Sin embargo, el contexto económico, social, cultural es muy distinto en un lugar y en otro. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, pues eso influye. Por ejemplo, y ya he tenido esta conversación minutos antes de venir aquí, ¿no? Nayib Bukele, un personaje muy polarizante, ¿no? Igual, si pronto estás en El Salvador, prefieres El Salvador de ahora que el de hace 4 años. No, muchas Pero- familias seguro que sí. ¿Vale? Pero cuando un albise te dice, yo quiero El Salvador de ahora en España, yo le digo no. ¿Sabes? Tú no puedes importar de una manera tan sencilla contextos. Y yo creo que lo que hay es una pérdida de contexto, y la pérdida de contexto produce polarización porque se buscan soluciones fáciles a problemas complejos. Sobre todo porque se analiza la figura de Nayib Bukele desde el contexto socioeconómico-cultural español. Efectivamente. Entonces, Yo creo que el gran motivo del problema de la polarización es el eso, ¿no? Estás encerrado en tu burbuja cultural, económica, social, y entonces de pronto ves otra cosa de fuera e inmediatamente la juzgas desde esa óptica. Claro. Si yo en España siento que la inseguridad en las calles es insoportable, soy peruano, cállate la boca, ¿vale? Claro, pues dices, sí, yo quiero a Nayib Bukele, si en cambio yo camino por la calle y estoy bastante guay, digo, estamos locos, ¿no? No necesitamos eso. En ciencia continuamente estamos generando modelos que explican fenómenos psicológicos, sociales, etc. Es como un modelo social de cómo funciona el mundo. El hecho de que sea un modelo hace que necesariamente no se pueda aplicar a todos los contextos, que haya un error que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, hay que tratar las ideologías con cautela. Por un lado, es ventajoso, nos permite alinearnos para hacer frente a grandes desafíos como el cambio climático o la polarización afectiva que estábamos diciendo. También es un reto social, ¿no? Nos permite alinearnos por este lado, pero por el otro es una simplificación de la realidad, con lo cual va a haber gente que quede excluida, que esté enfadada y que quede fuera. Me gusta mucho incidir en la importancia de las relaciones presenciales, la diferencia entre una conversación en una mesa y la conversación en Twitter, ¿no? Lo que ocurre es que progresivamente, yo siempre pongo el ejemplo de la nada en La historia interminable, el comportamiento en Twitter está invadiendo el comportamiento en el mundo Twitter es la físico. nada de Es la nada de La historia interminable. Somos Atreyu. Te lo juro, somos Atreyu combatiendo contra esto que está intoxicando nuestra manera de relacionarnos, ¿no? eso me interesa, Clara. Tú que eres neurocientífica, ¿esa radicalización de la que hablamos está en el rechazo visceral a algo que va muy en contra de lo que creemos que es nuestro sistema de valores? O sea, ¿qué mecanismos están operando en nuestro cerebro para que lleguemos a ese extremo? Tiene que ver con la transgresión moral, cosas que nosotros creemos que tienen que gobernar nuestro comportamiento, nuestras interacciones, se ven vulneradas, ¿no? Por ejemplo, el respeto mutuo. Y cuando vemos una falta de respeto, un insulto, se activan en nosotros mecanismos de defensa, mecanismos de detección de la amenaza, como por ejemplo la amígdala, que es una parte del cerebro que reacciona a la sensación esta de amenaza. Entonces, rápidamente manda una señal para que nos pongamos en estado hipervigilante. Me encanta porque Y- estás ayudándome a entender cómo está funcionando mi cerebro en el momento que me pongo a discutir con mi padre de política. Sí, tal Está como, cual. Tal Entonces, cual. así. El pelea huye, ¿no? Lo vemos como una amenaza y esto hace que segreguemos todas estas hormonas del estrés que nos activan para darnos recursos para enfrentarnos a una situación incierta. Pasamos a un estado de supervivencia donde la amenaza, donde estamos monitoreando las amenazas y en un estado de polarización afectiva es un sistema hiperactivado que además muchos políticos intentan utilizar para tenernos en este estado de emergencia. A mí es que me parece muy interesante que lo menciones de esa manera porque yo creo que todos habéis sido partícipes, ¿no?, de discusiones políticas o ideológicas con familiares, amigos, que es verdad que notas que dentro de ti surge un estrés y empiezan a salir como montañitas de argumentos que puedes utilizar para
combatir al contrario, que suena un poco Es que mal, es- pero en el contexto de la polarización es eso. Claro, y además, esta brecha ideológica es eso, no se queda solo en lo político, sino luego que también se traslada a nuestras relaciones personales. Habéis mencionado cuando discuto con mi padre, cuando discuto tal vez con un amigo, ¿no? Por ejemplo, por daros un dato, las mujeres de izquierdas muestran cada vez más reticencia frente al hecho de tener una pareja de extrema derecha que los hombres, ¿no? Según un estudio publicado por la Revista Española de Sociología. O sea, esto también se está estudiando cómo a nivel de qué pareja elegimos o con quién nos juntamos también se están trasladando. Sí, ¿no? Lo que llaman homogamia partidista, ¿no? Que es que la tendencia a emparejarnos con personas que piensan parecido. Es decir, no solo queremos que alguien nos guste, sino que vote con nosotros. En el caso de las mujeres es bastante comprensible, ¿no? Esto en las apps de citas también se ve. A la hora de hacerte un perfil puedes definir tu ideología política. De hecho, también puedes filtrar por ideología política muchas veces si pagas un extra. O sea, también puedes elegir tu religión, dieta... Tienes que pagar, ¿eh? Sí, claro, hombre. Solo ¿Tú los de quieres derecha hacer- pueden elegir. ¿Quieres hacer el filtro extra? Pues a mucha dinero, ¿no? Pero, o sea, que al final que puedes filtrar a gente porque ya sabes de antemano si piensa como tú o no, si tiene los mismos hábitos que tú o no. O sea, quiero decir, estamos entrando en un terreno bastante más peligroso y me encanta lo de homogamia partidista. Sí. Pero esto que está diciendo él, ¿siempre ha ocurrido de forma natural o con las redes y las apps de citas se está acrecentando? Yo creo que se está exagerando con el uso de redes sociales y las apps. Son una tecnología que acelera la polarización y acelera la radicalización, primero porque tenemos muchos más contactos disponibles y después porque nos entramos en contacto con personas con ideologías mucho más extremas de lo que encontraríamos al lado de nuestra casa, ¿no? No descubrimos una persona a lo largo de unos meses y la conocemos y hacemos vínculos con la persona y luego pues descubrimos que a lo mejor no coincidimos en algunas cosas ideológicas, sino que nos lo dan por adelantado. De todas formas, ya no es solo una cuestión del filtro que tú pongas en una app de citas. También hemos normalizado el hecho de que haya chicas que digan yo no quiero saber nada de los gym bros, así que abstente de escribirme. O luego también que eres una chica que está dispuesta a hacer la cama y la comida todos los días, igual eres la chica para mí, ¿no? ¿Hemos Sí. normalizado ese tipo de discursos, tú crees, a la hora de qué es lo que estamos buscando? Yo creo que sí, se lleva al extremo de alguna manera. Estos ejemplos que estabas contando no tienen en cuenta que las personas evolucionamos en el tiempo y más cuando somos jóvenes. Una persona que hoy pues, va mucho al gym o es un cripto bro, pues el día de mañana a lo mejor tiene una experiencia personal fuerte y cambia de actitudes y cambia de valores. Yo creo que también nos tenemos que dar esta oportunidad. ¿Es posible dejar de ser cripto bro? Se puede salir. Ojalá se sale. También creo que depende mucho de la relación a la que nos refiramos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en familiares. A lo que piensa nuestro padre o nuestra abuela muy contrarios a nuestros, no sé siquiera ideología, pero tal vez incluso valores, convivimos con ellos y tal vez lo que hacemos es, bueno, pues no hablo de temas LGTB. Con mis abuelos, ¿no? Porque entiendo que con ellos no voy a encontrar ese punto de unión porque les pongo en su contexto, ¿no? Digo, claro, crecieron en otra época, entonces, bueno, su opinión me hace sentir incómoda, pero no voy a entrar aquí porque puedo entender de dónde vienen. Pero tal vez a la hora de escoger a nuestra pareja, que es un proyecto diferente, o a nuestros amigos, que hay como una elección más ahí de con quién decido rodearme, yo creo que estos factores, esta visión ideológica pesa mucho más, ¿no? De decir, joder, ¿quiero compartir mi vida con un cripto bro? Pues es que no, o sea, estoy capaz, tal vez con mi primo, si es cripto bro, pues puedo chocar más y puedo convivir, pero con mi pareja no. Pero aquí igual ya, diferente. igual ya estamos cayendo en lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que es porque el hecho de que un chaval se identifique como cripto bro y le gusten mucho las criptomonedas o piense que invertir es positivo porque está ganando mucha pasta, no significa que no tenga una complejidad tremenda en sí mismo, ¿no? Y que yo qué sé, o sea, yo he sido llamado cripto bro. O sea, y luego se me ha llamado... ¡Oh, no! Para sorpresa de nadie, ¿no? Qué sorpresa. Pero he sido llamado... Pero sobre todo yo lo que creo es que, por ejemplo, lo que decías, no voy a hablar con mi abuela de temas LGTBI. Yo es como que, al contrario, me invito a eso. No hay lugar que me guste más que el taxi. Entrar en un taxi y entablar conversación con la persona que conduce me ha llevado a lugares como, wow. De pronto empiezo a comprender los motivos por los que une los puntos de manera diferente a mí, amplía mi espectro de conocimientos y también es un ejercicio de yoga de intolerancia, ¿no? estiro los rangos de lo que puedo tolerar o no. Es verdad que luego, ahora lo que ocurre es que directamente en tu bio de Instagram es como en plan de bandera palestina, bandera trans, bandera lo que sea, o tal, o she, her, him, y es como, ok. Entonces,
puede expulsar a alguien. Esos filtros los hacemos mucho dependiendo del contexto y creo que, bueno, puede que tengamos una personalidad que estemos más dispuestos a discutir, ¿no? De, bueno, pues me encanta la gresca familiar, yo me pego, Sí. yo entro en el taxi y me gusta compartir opiniones y yo creo que es súper positivo, ¿eh? Pero al mismo tiempo, de nuevo, en mi hogar, con la pareja que tengo, con quien quiero construir un proyecto de vida, ostras, igual quiero estar más de acuerdo desde el principio para bueno, quitarme como el que la vida sea una discusión constante, ¿no? Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con los dos, ¿no? En el sentido de que cuando se trata de la pareja, hay muchas cosas que van a depender de quién sea tu pareja, ¿no? A qué restaurantes vas a ir, si vas a tener 0, 1, 2 hijos, si vas a viajar mucho, si vas a viajar poco. Son millones de decisiones de tu día a día y no digamos de tu vida entera, depende de los años que pases con tu pareja, que dependen de esa elección, por así decirlo. Entonces, evidentemente, ya no digo que estéis perfectamente alineados, pero que haya unos básicos que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, en cosas que son muy decisivas, como a lo mejor una mujer no quiere tener hijos y otra sí. Y entonces esto cuesta mucho renunciar a este tipo de cosas, ¿no? Pero a mí me surge una paradoja del tema del taxista, porque el taxista de repente te pones a debatir con él, ves otros puntos de vista, ok, todo bien, pero en el momento en el que su discurso atenta contra los derechos básicos, ¿ahí en qué terreno entramos? ¿Se debe ser intolerante contra la intolerancia? Hay una frase que yo había escuchado alguna vez que dice, si en una mesa hay un nazi que dice algo y nadie responde, todos son nazis. ¿Is that true? Wow. A ver, yo lo puedo compartir desde mi experiencia personal, que es cuando uno de mis mejores amigos votó a ese partido que no queremos que vote ningún amigo. ¿Vale? Vale. Y más con mi historia personal. Yo soy peruano, fui un inmigrante indocumentado que deportaron. Y sin embargo, ahora con el tiempo me río del Rodrigo de esa época porque las cosas que nos unen son mucho más que las que nos diferencian. Sin embargo, hay otra persona que en una mesa cenando con mi mujer dijo unos comentarios extremadamente racistas sobre los gitanos que ha hecho que yo, esa persona, pues no quiero volver a entrar en su casa, no quiero volver a tener conversaciones con ella. Yo creo que hay que ser tolerante, pero también hay que tener una altura moral y que hay cosas que son inaceptables. Que a veces es un poco complicado también, o sea, yo lo he visto, ¿no? Tengo círculos cercanos de colegas que en las comidas, cenas que hemos hecho, cada vez dicen cosas más bestias, ¿no? Sí. Yo creo que se ha radicalizado mucho el discurso en los últimos años, pero al final, y esto yo creo que empatizará a muchos de los que nos están viendo, que es, ostras, no puedo cortar de raíz una relación personal que tiene tantos años. Pero yo, por ejemplo, mi forma de solventarlo ha sido como alejarme poco a poco, porque es que yo no quiero ser partícipe. Te colocas de esas solo, ¿no? conversaciones. También el grupo de WhatsApp del que sales, de tus colegas del cole, que de pronto es como no tenemos nada que ver. Pero una cosa es la distancia y otra cosa sí que es el, ok, esto sí que, ¿sabes? Como, esto sí que... Hasta aquí no. Para mí es que de nuevo tiene que ver con el contexto y tiene que ver con la relación. O sea, creo que la teoría nos la sabemos, ¿no? De no hay que ser tolerante con el intolerante, con derechos que nos parecen fundamentales o cosas muy básicas cuando hablamos de racismo, etcétera. Pero al final nos vemos frente a personas, situaciones en las que apreciamos más o menos, que decimos, bueno, te lo tolero porque puedo entender de dónde viene esto, tal vez te lo discuto, te lo debato un poco, pero muchas veces yo creo que lo afrontamos desde la cobardía y todos nos hemos visto ahí. Creo que el hecho de contestar es importante porque si no estás dando a entender a los demás que esto es un comportamiento aceptable, ¿no? Tiene una señal normativa de qué es lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Pero ahí te planteo un escenario un poco más difícil, ¿vale? Imaginad que nos vamos todos a cenar por ahí y de repente, pues, yo qué sé, uno de nosotros trae a su nueva pareja. Y esa nueva pareja, pues de repente suelta una absoluta barbaridad en medio de la cena. ¿Tú quieres empezar una discusión política de líneas rojas en ese momento cuando, por ejemplo, yo traigo con toda la ilusión a mi nueva pareja? Yo es que soy muy de meterme en estos berenjenales. Confieso que me gusta mucho una gresca. Seguramente sí, entendiendo que no tengo confianza con esa persona, que te tengo aprecio y por lo tanto no quiero hacerte enfadar y tal, lo intentaría hacer de una forma con tacto, ¿no? Como diciendo, ¿por qué crees esto? Pues mira, yo opino ya sé quién que eres. no eres exactamente Es así. un perfil Como de, voy a discutir, pero desde
voy a entender lo que dices, pero no me parece bien lo que estás diciendo, vamos a discutir sobre el tema. Luego, normalmente suele calentarse la cosa y termino a gritos. También no hace falta montar un pollo de Claro. alguna manera. Siempre puedes decir, esto no siempre es así, ¿no? Puedes Claro. como Sí. frenar un momentito y seguir con otro tema, pero ya has mandado la señal de que por ahí no. ¿Cuáles son vuestras líneas rojas, ya que estamos? Bueno, para mí, por ejemplo, con el racismo cuando... Fíjate, ¿no? Es decir, cuando ya cruza una línea que estoy viendo que eso ya ni siquiera es un chiste que estás haciendo solo porque aquí no está la persona afectada, que todavía ahí puedo meterme en una conversación, pero cuando veo, pues eso, un racismo, un machismo salvaje, es decir, cuando son estas cosas que es como esta persona me está mostrando su alma. Sí, para mí, yo estoy de acuerdo. O sea, evidentemente, temas como de racismo, machismo muy descarnado, obviamente todo lo que tenga que ver con homofobia, ¿no? Claro. Entonces, eso ya es cuando te sientes atacado o cuando sientes que una persona está siendo atacada. Pues para mí eso sí que es una línea roja. Pero de nuevo, creo que es algo más difícil de manejar de lo que tenemos en teoría. Clara, ¿tú pones líneas rojas? Yo creo los sospechosos habituales. Voy Claro. a contestar en el sentido de que, por ejemplo, el discurso de odio, ¿no? Que en realidad puede tener unas consecuencias sobre la integridad física de las personas, ¿no? Entonces esto pues no es aceptable porque estamos aquí con unos consensos que tienen que protegernos al menos de nuestra integridad física. Para mí lo tengo clarísimo. El primero, que me caigas mal, y el segundo, que no te hayas lavado los dientes. Esos dos para mí son las principales líneas rojas. Barras. Era tan sencillo como eso, vaya por Me, Dios. me gustaría saber de todas maneras cuáles son vuestras líneas rojas en los comentarios, que luego os vamos a leer, vamos a estar ahí observando. Pero bueno, que de todas maneras aquí todos nos hemos proyectado en las sobremesas de las comidas familiares, pero la cosa es que estos espacios ahora están atravesados por las redes y todo se ha vuelto mucho más complejo también, ¿no? Literal, es que ahora vivimos en una sobremesa que no se acaba nunca, que es pues un grupo de WhatsApp en el que circulan bulos, el TLDX, y entonces tenemos esta discusión no ya con nuestro círculo cercano y allegados, sino con desconocidos, ¿no? En la sección de comentarios de un reel, de un vídeo de YouTube, y aquí los algoritmos pues juegan un papel determinante. Sí, de hecho hay un término para eso que es el filtro burbuja, que yo siempre me quejé de que es un libro de Eli Pariser que se publicó en 2011 en Estados Unidos y aquí no llegó hasta 2017, ¿vale? Es decir, no tuvimos un término para nombrar esto que nos estaba pasando a todos durante 6 años, ¿no? Y es esta individualización, ¿no? Porque va a la persona de te marco el contenido que consumes. Entonces eso nos mete en cámaras de eco, que además juegan a, por un lado, confirmar tus creencias y dosificarte también esas cosas que te vuelven loco y que te enfadan. Enragement, disengagement, ¿no? Cuando más te enfadas, más interactúas. Y entonces te enfadas y os juntáis todos en esos 5 minutos de odio de 1984. Amígdala ahí te estalla. No, estresado no, lo siguiente estoy. Pero ¿qué impacto tiene esto sobre nuestro cerebro, en estar en ese estado de ira constante? Porque ya no es solo esa discusión familiar que igual me activo y me pongo nervioso, sino que ya es constante. Con las redes sociales, todas estas interacciones son más masivas y más rápidas, con lo cual tenemos menos tiempo a deliberar, a leernos la información realmente. No sé si nadie se lee ninguna noticia en Twitter o se mira un vídeo entero en YouTube o en TikTok. Pero claro, este acortamiento de los tiempos hace que no tengamos tiempo de procesar de manera crítica y pues evaluar la información con la atención que se merece, de alguna manera. Entonces, somos más propensos a comprar discursos más emocionales, que se digieren fácilmente, y es como seguir una dieta alta en azúcares, de alguna manera, que es muy fácil de digerir y que entre en tu sistema, te activa rápidamente, no tiene un valor nutritivo de vitaminas o proteínas, y estamos dentro de esta dinámica de dieta hipercalórica a nivel de redes sociales. Literal, eso, ¿eh? Barras. Todo esto además lo estamos hablando en un contexto en el que las plataformas, al estar optimizando por ese engagement o enragement, ¿no? Recomiendan y amplifican contenidos extremistas y polémicos, que muchas veces se habla del agujero de conejo, ¿no? Que empiezas consumiendo algo que no es precisamente muy ideologizado, pero poco a poco te va recomendando lo más extremista porque es lo que te hace que te hagas adicto, ¿no? Tú que has investigado muy a fondo el tema de la radicalización, ¿cómo estáis viendo vosotros desde el estudio lo que está ocurriendo en redes sociales para radicalizarnos o polarizarnos más? Nosotros lo que hemos visto es que tu dieta informativa tiene un efecto causal
es causa de tus actitudes políticas, incluyendo la polarización afectiva. Nosotros en un estudio en Estados Unidos pagamos $30 a 1.000 personas para que dejaran de seguir a cuentas hiperpartidistas en Twitter, tanto de republicanos como demócratas. Y lo que encontramos es que después de 4 semanas, sus actitudes polarizadoras y de odio hacia el partido adversario se reducían. Es decir, que había un efecto causal de lo que yo hago en redes sociales y mis actitudes offline, que luego se traducen a mis relaciones interpersonales. Y no solo eso, sino que los efectos eran detectables hasta 11 meses más tarde. Y eso es porque la gente les pedíamos que dejaran de seguir y muchas veces no volvían a seguir porque ya no te acuerdas de lo que seguías, ¿no? Entonces, es muy importante el curarse a uno mismo, curate. Claro. Que es esta idea de entrenar al algoritmo muchas veces, o sea, seguir a las cuentas que te apetece, montarte tus propias listas, yo qué sé, por ejemplo, en Twitter/X, que es hacerte unas listas del contenido que realmente quieres consumir y que no te cabrea, ¿no? Sí, hay que ser proactivo en recetarse uno mismo qué quiere ver en sus redes sociales. Yo hice eso gratis, me debes $30. Pero ¿cómo lo vemos nosotros en las plataformas aquí en el contexto español? Bueno, en el contexto español y global, pero sí que se han hecho estudios en Latinoamérica, que sobre todo YouTube es más que evidente que lo que hacen es potenciar pues contenidos que de pronto sean como con eso de debunked, ¿no? Feminista, ¿cómo se dice? Debunked por no sé cuántos, destrozada, ¿no? O contraargumentada. Y todas estas cosas, al final, la plataforma las potencia. Y no solo es en lo político. O sea, te pasa en YouTube que buscas una receta de ensalada y al mes te ha hecho vegano, ¿sabes? Tú de pronto es como tienes que ir cada vez a más, porque eso es lo que genera más interacción en redes, más... Entonces es como yo creo que estamos viviendo un extremismo del todo, ¿no? Que todo ello con el fin de monetizar, claro. Todo para monetizar, porque es el modelo de negocio. Al final, el modelo de negocio, la cuenta de resultados es cuánta gente ha utilizado cuánto durante cuánto tiempo. Una cosa, y esto creo que es de 2017, que YouTube presentó que el 70% del contenido que se consumía venía por recomendaciones. Fíjate hasta qué punto es capaz de analizar bien tu comportamiento para darte lo que quieres y mantenerte más tiempo en la plataforma. En España ya hemos hablado que tenemos un claro problema de polarización, pero ¿esto ha sido siempre así? Alba, yo creo que este es un buen momento para érase una vez la polarización. ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno a lo largo de las décadas? Pues a ver, algo importante a resaltar aquí es que a nivel histórico este no es necesariamente el momento más polarizado o con una polarización más alta de la historia, ¿no? O sea, momentos de gran efervescencia ideológica, como pueden ser los años 20, 30, 40 del siglo XX, pensemos guerra civil, 2 guerras mundiales, fueron momentos mucho más polarizantes. Bueno, sin embargo, sí que hay cuestiones, ¿no? Como la identidad sexual o el matrimonio igualitario que ya no polarizan tanto como antes. Es decir, votantes de izquierda y de derechas pueden estar de acuerdo, al menos en España, ¿no? Esto no quita que la distancia que existe entre estos mismos votantes sea mayor, o sea, cada vez mayor, independientemente de que en ciertos temas lleguen a un consenso. Esto es complejo, pero funciona así, ¿no? Por otro lado, la polarización ideológica ha crecido igualmente, especialmente, por ejemplo, en temas económicos, como, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, la migración o las rentas. Aquí sí que cada vez estamos más polarizados. Puede que nos acerquemos en ciertos temas, pero otros nos alejan mucho. Pues es verdad que aquí todos somos jóvenes y, bueno, al menos yo me quiero incluir en ese saco, pero... Aquí la más joven sigo siendo yo. Es decir, que tampoco hemos vivido tanto, ¿no? Pero ya sea en redes sociales, en los medios de comunicación, en el Congreso de los Diputados, sí que queda la sensación de que hay una polarización mayor, al menos mayor que hace 10 años. ¿Hay un punto de quiebre de cuándo empezó a ser eso así? A ver, las primeras décadas de la democracia se caracterizan por el bipartidismo y grandes mayorías del PP y del PSOE, ¿no? Además, hay votantes que, bueno, pues a lo mejor en unas elecciones votaban a Aznar y formaban parte de su mayoría y luego en las siguientes, pues permitían que ganase Zapatero. Esto era algo que pasaba. Es verdad que en 2004, con los atentados del 11M, se empieza a ver al otro partido como ilegítimo. Hay un punto de ruptura precisamente por las tensiones que generan ese contexto político. Y el papel de los medios de comunicación. Y el papel de los medios de comunicación. Es un momento de gran tensión. Ahí podemos establecer un primer punto de quiebre. Luego llega la crisis de 2008 y ahí surgen movimientos como el 15M. Pero aún así, en medio de esa desesperación, de pérdida de confianza en las instituciones, de nuevo, un gran momento de tensión social, el 71% de los españoles veían estas protestas del 15M como un movimiento pacífico,
positivo, algo que podía regenerar la democracia y que generaba hasta cierto punto esperanza, movimiento, ¿no? Esto según una encuesta de 2011 de Metroscopia del País. Hasta aquí todo bien, ¿no? Más o menos. Todos estaban de acuerdo hasta que se materializa un partido político que es Podemos. Claro, de repente surgen o ganan fuerza nuevas opciones políticas. Tenemos el surgimiento de Podemos, pero también el crecimiento de Ciudadanos, que ya existía, pero gana fuerza y entra con más decisión a la política nacional. Y luego ya en 2019 vemos el auge de Vox, que es la extrema derecha. Pero esta pluralidad de opciones es un síntoma positivo, ¿no? O sea, el problema, como hemos visto, al final es esa polarización afectiva. Antes, si uno decía que votaba al PP y otro al PSOE, la fricción estaba dentro de unos márgenes que todos considerábamos normales. Pero cuando pasamos a hablar de votar a Podemos o a Vox, la tensión sí que aumenta significativamente. Literal, al final con este espectro político fragmentado que se tensiona progresivamente, porque que haya multitud de partidos, como dices, no tiene por qué ser un problema, los votantes se sienten cada vez más apegados a opciones más específicas. Empiezan a formar de una forma más clara una identidad política más cerrada, que identifican con partidos concretos. Entonces, al final, esta especificación ideológica e identitaria está mucho más presente. ¿Vosotros habéis tenido algún tema así que ha supuesto un cisma en vuestra familia? ¿Os habéis cabreado mucho? ¿Incluso una separación? Yo voy a mencionar el año 2017, porque para mí fue un año muy ideológico. Se juntaron varias cosas. Por un lado estaba el feminismo, que llevaba unos años ganando popularidad, y entonces tenías que definirte en base a qué subtipo de feminismo estabas adscrita. Luego después estaba el tema de Cataluña, que yo, como vengo de Cataluña, era un tema muy, muy importante que nos afectó muchísimo. Y finalmente también el tema del veganismo, que también empezó a ganar tracción en ese momento y en el que yo también estaba muy interesada. Entonces, ¿Eres vegana? Vegetariana. Vale. Entonces, pero en ese momento sí era vegana. Entonces, tenía estos tres temas y en realidad en las conversaciones del día a día con los amigos, la familia, siempre iban por estos tres lados. A la hora de comer y en el veganismo, ¿y por qué no comes carne? A la hora de hablar con amigas, el feminismo, lo otro, detallando mucho qué es lo que aceptábamos, no aceptábamos dentro del feminismo. Entonces, yo vivía en una constante rabia por desencuentros con un montón de amigos y familiares, que en realidad la única persona con la que estaba alineada en los tres temas era una sola persona, que además ni vivía en Barcelona, vivía en Berlín. Entonces era como, ¿qué pasa? Que no puedo hablar con nadie más, no puedo estar tranquila, sentirme segura en ningún otro círculo. Y entonces esto me hizo darme cuenta que no podía seguir así, que no podía seguir tan polarizada. Uh-huh. Yo creo que no lo viví como desde la rabia o la frustración. Lo recuerdo estos momentos como esos años o los momentos de formación ideológica, que para mí coinciden mucho con el 15M y todos estos años, de un estímulo ideológico dentro de cómo veía yo el mundo. Y también recuerdo en la carrera discutir con gente que tenía una visión contraria a la mía o había puntos donde no coincidíamos y que eso me resultaba no necesariamente negativo o que me afectaba, sino estimulante. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo con amigos con los que tal vez no tenía una discusión política tan cotidiana, según se iban formando sus propias ideas, nos íbamos alejando de forma casi natural, no como con un gran cisma, sino que los grupos se van articulando, entonces te alejas. Y luego lo ves con pena y ves el recorrido de esa persona y te genera te genera una extrañeza. Entonces, creo que a veces ese cisma no es necesariamente algo consciente o un choque muy directo. A mí me pasó una cosa muy curiosa hace poco, que en un chat un colega estaba contando una anécdota y decía que iba más caliente que una mona un día que salió de fiesta y dijo, bueno, Emilio, a ver si esto va a ser como que me estoy pasando, que estoy diciendo algo que es problemático. Y es como, ostras, ¿en qué momento tú has pensado que el hecho de que digas algo así puede ser como problemático? Yeah. Porque a veces hemos tenido discusiones sobre feminismo, ¿no? Y entonces parece que ellos ya tienen como ciertas líneas. Eres el woke. Sí, soy woke, cuando en realidad... que creo que no ha sido así prácticamente nunca, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ha construido. No sé si es porque yo estoy en la burbuja cosmopolita y entonces, por tanto, mis amigos que viven en una ciudad más de tamaño medio, pues lo ven de una manera distinta. Mira, a mí sí que me ha pasado una cosa que es interesante. Estoy contando anécdotas, espero que no identifique la gente de quién estoy hablando, lo harán. Ups, Pero sí que me pasó algo, además con gente mucho más afín a mí.
a mis ideas políticas, que es que me junté con un montón de gente pues, de izquierdas, como, ¿sabes? Como gente moderna y tal, y acabábamos de cruzarnos con un chaval majísimo que tenía una pulsera con la bandera de España. Habíamos estado hablando con él, fue majísimo, nos sentamos en la mesa y esta peña, como súper moderna, guay, tolerante, es como, oye, ¿viste la pulsera de España que tenía? Ya, tío, qué fatal. Y era como, hostia, estamos como juzgando mucho a esta persona por llevar una pulsera con la bandera de España y digo, no sé, no. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que a mí todos los problemas que he tenido ¿Is that a thing? siempre con discusiones con familiares o con amigos parten muchas veces de esa idea, de coger un ejemplo muy concreto o a una persona muy concreta y luego generalizarlo. Y es decir, etiquetar a esa persona, meterla en una caja y esa persona ya no puede salir de esa caja y es como, era facha, no era irónico, porque además es como, bueno, igual era ironía. No tenía pinta de ser gracioso. Era como, hostia. Es que yo creo que todos somos víctimas de ese tipo de visiones. Sí, Lo podemos, evidentemente hay que deconstruirlo, pero es muy complicado. A mí me alejó más de los de la mesa que del chaval. A mí me surge la pregunta, en esos términos, cuando ponemos un etiquetado de forma tan fácil y luego incluso generalizamos, ¿estamos cayendo en la radicalización? O sea, quiero decir, el grupo de amigos de Taramona que ahora mismo nos está escuchando o nos está viendo, ¿deben sentirse unos absolutos radicales? A ver, yo lo que veo es que cuando estamos en un entorno polarizado y vemos posiciones contrarias que identificamos como adversarias, entonces activamos nuestros sistemas de etiquetaje que hemos dicho, que en psicología se llama estereotipado, ¿no? Empezamos a ver a la gente como una caricatura y desprovista de matices, de profundidad interior, de complejidad, de contradicciones. Y entonces esta simplificación de esta persona que tengo delante y exageración de los rasgos negativos interfiere en mi capacidad de empatizar con la persona. Lo que ocurre es que cuando vemos a los demás como un estereotipo desprovisto de cualidades humanas, nos cuesta mucho más empatizar y hacemos lo que se llama deshumanizarlo. Y esto no solo lo hacen en contextos de guerra, esto lo hacemos en nuestro día a día, con por ejemplo el pobre chico de la pulsera de España. Claro. Entonces... Pero es que luego es mucho más fácil en redes sociales, porque en redes sociales ahora mismo llevas una rana Pepe y automáticamente eres de extrema derecha, ¿no? Y entonces ya el etiquetado se acrecienta mucho más. Es que desde tu óptica todos son NPCs, ¿sabes? No son personas, son NPCs. Es como gente que está como pintada en el mundo y esa deshumanización de la que hablas, que tiene mucho que ver con el dispositivo mediante el cual nos comunicamos. Yo aquí veo que eres un ser sintiente, ¿no? Te veo sudar, si digo algo que te hiere, inevitablemente, a no ser que sea muy psicópata, hay algo en mí que dice, hey, no te quería hacer sentir mal. Pero aquí estás como ¿sabes? Bueno, otro que se jode. Es muy feo. Yo creo que no somos conscientes de lo mucho que influye el medio a través del cual nos comunicamos con nuestro comportamiento. Tiene que ver con media literacy, ¿no? La alfabetización mediática. Y esto me lleva también a hablar de las fake news, ¿no? Que me gustaría destacar el hecho que aumentan en momentos de crisis o incertidumbre. De hecho, si pensamos en la Dana, que fue hace un año, durante los primeros días en redes, los medios de comunicación también señalaron de vídeos falsos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Valencia. Recuerdo en concreto uno que decía que el gobierno había ordenado tirar a un vertedero toda la ropa que se había enviado y realmente muchísima gente se creyó que había alguien interesado en que la ayuda ciudadana no llegase a Valencia. ¿Cómo analiza nuestro cerebro la información que recibe en momentos de crisis y sobre todo llevándoselo a la polarización en este caso? En los momentos de crisis es cuando más fácil es activar este sistema de hipervigilancia y somos mucho más sensibles a cualquier señal de alarma porque podría tener un valor adaptativo para nosotros, ¿no? Es decir, que cuando estamos rodeados en una situación alarmante o de emergencia, es más adaptativo creerte una información que sea falsa, pero que te está diciendo que tienes que protegerte y pecar de precavido, que no ignorarla en este sentido, ¿no? Entonces, es una situación que es como un coladero de desinformación. Somos mucho más susceptibles a creernos cosas que podrían ser útiles para nuestra supervivencia. ¿Y qué hay del que lo difunde? O sea, quiero decir, ¿qué está pasando por el cerebro de esa persona que se arrodilla en el suelo para mancharse las botas o que está difundiendo vídeos falsos por un canal de Telegram para provocar la desinformación entre la gente? Yo puedo pensar en 3 perfiles. Vale, ¿el psicópata es uno? El psicópata, el que quiere caos en su vida y es un troll y disfruta con ello. El trabajador,
una persona que trabaja en una agencia de desinformación, que también existen. O que simplemente le beneficia económicamente desinformar, ¿no? Total. Exacto, es decir, no hace falta que haya un vínculo con la desinformación, es un trabajo que tiene un rendimiento económico. Y después el partidista, ¿no? El que está pues, dentro de este hooliganismo partidista, que lo que está intentando hacer, y nosotros hemos llevado a cabo estudios neurocientíficos sobre este tema, es intentar adaptarse a la audiencia que él percibe que tiene en redes sociales, ¿no? Si tiene una audiencia que va a premiar este tipo de contenido, pues el mecanismo psicológico es muy sencillo, es aprendizaje por refuerzo, es adaptarse a compartir esa información que sé que va a tener una buena acogida y va a tener likes. Entonces, lo que vemos a nivel cerebral es que hay mucha actividad cuando yo estoy intentando tomar la decisión si compartir o no un bulo. Vemos mucha actividad que tiene que ver con la cognición social, cómo navegamos el entorno social. Y lo que vemos es que están intentando dar una respuesta apropiada para el grupo, señalizar a los demás Claro. que son parte del grupo y que están alineados con ese pensamiento. Ahí me surge la pregunta, que imagino que tú la podrás preguntar bien, que es que, ¿qué ocurre en nuestro cerebro también cuando vemos una noticia que posiblemente sea falsa, sobre todo por lo que nos cabrea o por lo que confirman nuestros previos prejuicios, pero sin embargo no queremos hacer el esfuerzo de demostrar que realmente es falsa? No sé si eso, simplemente por la recompensa emocional que tenemos al ver algo que confirma nuestros prejuicios o que nos cabrea, lo apartamos a un lado, ¿no? Y es más cómodo no hacer un fact-check en directo. Sí. Yo creo que hay un equilibrio entre las motivaciones partidistas que puedas tener y las motivaciones de ser una persona que comparte contenido verídico, ¿no? Entonces hay una tensión entre estos dos y muchas veces a lo mejor no somos capaces de prestar tanta atención como para entrar a verificar y nos dejamos llevar por el otro lado. Bueno, lo que está claro es que aquí en España, por decirlo mal y pronto, estamos jodidos. Pero también me gustaría abrir el Solo melón, aquí. el melón de la política internacional, precisamente para responder al solo aquí. La política internacional está bien calentita en los últimos años. ¿Cómo está la polarización en el mundo, Alba? Pues a ver, es un fenómeno especialmente pronunciado en las sociedades con democracias liberales. O sea, son sociedades polarizadas como la nuestra, ¿no? Más que nada porque es donde podemos ver cómo evolucionan las diferentes opciones políticas y posicionamientos. En otro tipo de sistemas políticos no lo podemos ver tanto. En Francia se ve muy bien. Macron vive una crisis, de repente auge de reagrupación nacional, el partido de Marine Le Pen y de la izquierda de Mélenchon también. O sea, es una sociedad muy polarizada también en el espectro ideológico. Claro, y antes hablábamos de esta idea de la diferencia ideológica por género y es algo que también se ve en otros países. En Alemania, por ejemplo, es un muy buen caso porque en febrero de 2025 la mayoría de hombres menores de 25 años votaron a Alternativa por Alemania, el partido de derecha radical, mientras que las mujeres votaron mayoritariamente por el partido postcomunista, la izquierda, Die Linke, ¿no? Y en Polonia, en 2022, al menos la mitad de los hombres entre 18 y 21 años apoyaron a la extrema derecha, mientras que solo lo hizo 1 de cada 6 mujeres. O sea, vemos que esto es algo que sucede en todas las democracias liberales o en ese marco. Y si hay un país experto en polarización, mi favorito, Estados Unidos. Literal. Casi como fundacionalmente, ¿no? Por naturaleza, es el país bipartidista por excelencia, en el que además ahora tenemos un partido demócrata que está como en una crisis de identidad, no sabe muy bien para dónde tirar, y un partido republicano que cada vez se está yendo más a los extremos que hemos visto en Europa, ¿no? Con esta alt-right impulsada ya sea por Steve Bannon, por Peter Thiel, por quien sea, pero que encima se está materializando en unos escenarios de violencia en las calles que en un país armado encima hasta los dientes, pues es muy peligroso, ¿no? Los intentos de asesinato de Donald Trump, el asesinato de Charlie Kirk, el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, lo que estamos viendo con ICE. Es un país que además tiene una relación con las armas muy intensa. Que mencionas el caso de Charlie Kirk, que es este activista político conservador muy cercano a Donald Trump y al movimiento Make America Great Again. Él había fundado una organización que promovía valores conservadores, de hecho acudía a escuelas secundarias, sobre todo universidades, a debatir sus políticas y luego armar vídeos para redes sociales bastante tergiversados normalmente, pero para darle más popularidad. Pero cuando se da un caso como este, ¿no? El del asesinato de Charlie Kirk, suele aparecer una advertencia recurrente, sobre todo desde posiciones más extremistas, que es nos encaramos hacia una guerra civil. ¿Tú crees que esas escaladas de violencia pueden llegar
de verdad a un conflicto armado o son casos aislados? Que ese pronunciamiento que vemos por parte de posiciones extremistas de guerra civil es simplemente más polarización, más leña a la hoguera. Los expertos dicen que sí. Es decir, ¿Que sí que vamos a eso? Que sí que vamos a eso, que la polarización Estupendo. prepara el terreno, es la previa de la guerra civil. This is fine. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama How Civil Wars Start, de Bárbara... ¿Cómo las guerras civiles empiezan? Cómo las guerras civiles empiezan, de Bárbara Walter, que es politóloga, y explica que los factores de riesgo para que empiece una guerra civil, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, son el hecho de que la democracia esté debilitada, que estemos en un momento de grises en que no hay ni una democracia robusta ni una autocracia, una dictadura, porque en estos polos suele haber menos violencia política, pero cuando nos encontramos en medio, en una democracia erosionada, débil, y además los partidos están compuestos por miembros que se alinean de forma identitaria, es decir, que corresponden los grupos políticos a identidades de grupo, estos son factores de riesgo para que empiece una guerra civil. La pregunta parece inevitable, ¿no? ¿Hay manera de salir de esta espiral de polarización o estamos condenados a vivir en trincheras? Yo creo que la polarización nunca va a dejar de existir, es más una cuestión de cómo gestionarla, ¿no? Quiero decir, siempre va a haber desacuerdos, pero el problema es cuando dejamos de ver al otro como una persona y lo convertimos en una etiqueta, en un enemigo, cuando lo despersonalizamos, ¿no? Y yo creo que en el fondo hemos perdido o estamos perdiendo esa confianza en el diálogo. Y ahí es donde está el riesgo, que siempre tendremos que ver al otro como alguien, como una persona que piensa diferente a nosotros y con quien vamos a tener que dialogar y tener fricciones. Sí, yo por eso incido mucho en lo de la alfabetización mediática, entender que el medio influye mucho en cómo nos comportamos, ¿no? Las redes nos han acostumbrado a tener razón en bucle, han pintado un mundo sin fricciones en el que todo el mundo te confirma tus creencias, pero claro, elimina los matices y sin matices no hay conversación. Que lo curioso también es que todos decimos odiar la crispación, pero seguimos enganchados a ella. O sea, los discursos moderados nos aburren, los extremos acaparan toda nuestra atención. Y claro, acabas tan cansado que al final estás entrando en el juego de esa polarización. Es como que te engancha también. Es que la polarización es como el tráfico, ¿sabes? Tú no estás en un atasco, eres atasco. Claro. Formas parte de él. Oh, no, soy atasco. Claro, entonces desatranques Jaén. Perdón por la publi. No, pero es necesario ser consciente de que todos somos susceptibles de caer en el rage bait, todos somos susceptibles de prejuzgar y de odiar al de enfrente. Yo repito, una revolución tecnológica como la que vivimos, porque tiene mucho que ver las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro comportamiento, requieren una reflexión de conciencia, una revolución moral y una revolución de conciencia para saber integrar bien todo este panorama en la sociedad. Yo creo que una de las soluciones pasa justamente por esto, por ser más tolerantes al conflicto y al desacuerdo, un poco lo que ibas diciendo tú, ¿no? Entonces, hay que saber emocionalmente sobreponerse a los desacuerdos. Una cosa es poner límites, que también está muy bien, especialmente en redes sociales, donde la gente con la que interactuamos ni nos va ni nos viene realmente, pero en las relaciones personales tenemos que tener cierto aguante. No puede ser siempre victimizarnos y siempre ir a buscar a aquellos que nos comprenden. También tenemos que aguantar un poco. Yo creo que esto es aguantar en el sentido emocional de regularse, superar la situación, intentar encontrar cosas en común. Sí, yo creo que también es la idea de reconectar, ¿no? con el otro, sobre todo en lo más cotidiano, con nuestros círculos de confianza o, bueno, nuestro día a día. Yo qué sé, volver a hablar con la gente con la que no estamos de acuerdo, compartir espacios comunes, salir, yo creo que de ese filtro de nuestro algoritmo que también se traslada a cómo vemos el mundo, porque creo que de ahí pues, puede salir algo constructivo. Sí, tenemos que entender cómo están diseñados estos algoritmos, ¿no? Y estas redes sociales y estos entornos. Saber que si están optimizados para esta interacción mediante el rage bait, mediante el enfado, pues hasta qué punto puedes tú tener agencia y personalizarlo para que no sea así, para dejar entrar pensamientos diferentes, para evitar toda esta furia, ¿no? Además, Clara nos da 30 euros por hacer esto. Pero yo ya los tengo. Estresarte puede ser bueno, sobre todo para entender cómo funcionan tus mecanismos internos y
buscar ese debate, esa conversación y aprender, que yo creo que es lo más importante. Lo que decías tú de la conversación en el taxi, aprender de los demás es lo que nos va a encontrar los distintos caminos para llegar a puntos en común. No sé si para un sentido común generalizado, eso es un poco más complicado, pero puntos en común estoy seguro que hay muchos. Alba Leiva, Rodrigo Taramona, gracias por acompañarme a comprender un tema tan interesante y complejo y sobre todo por vuestra amistad y compañía. Gracias a vosotros. Gracias a ti, hombre. Y también gracias, Clara Pretus, por iluminarnos con esta sabiduría y ayudarnos a conocer un poco mejor cómo funciona nuestra cabeza, que es muy complicada. Muchas gracias. Eso es todo por nuestra parte. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal.